Bienvenidos al boletín semanal de LISA News, el boletín en el que te informamos de las noticias más importantes de la semana en materia de seguridad, inteligencia, ciberseguridad, relaciones internacionales y emergencias. Este boletín ha sido creado de la mano del equipo docente del LISA Institute. Comenzamos. Seguridad internacional y geopolítica. La ultraderecha gana las elecciones primarias en Argentina. Con un 30% de los votos a su favor, el economista libertario Javier Milei se consolida como el precandidato más popular del país para suceder a Alberto Fernández, presidente de Argentina, en las próximas elecciones generales en octubre. El programa electoral de Milei, el cual aboga por el anarcocapitalismo y la privatización de los servicios públicos, le ponen en el punto de mira, ya que puede impulsar un cambio significativo en la economía argentina. En los resultados le siguió como segunda fuerza más votada la coalición de centroderecha y actual oposición Juntos por el Cambio. Estas elecciones destacan no solo por el récord en el número de candidatos presidenciales, un total de 22 aspirantes, sino porque enmarcan un escenario político capaz de prever los resultados de las próximas elecciones generales. A pesar de la obligatoriedad de los comicios, se registró un tercio de ausentismo entre la población argentina, el peor dato de la historia. Donald Trump se enfrentará por cuarta vez a otra investigación judicial. Con esta acusación serían ya 91 el conjunto de cargos legales que el expresidente de Estados Unidos enfrenta en 4 casos penales distintos. Esta vez, el exmandatario se encuentra vinculado con los esfuerzos de manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Entre las acciones se engloban varios delitos como la creación ficticia de electores y los intentos de sustraer información del sistema de votación electrónica. Aumenta la inseguridad política en Ecuador. La creciente ola de violencia e inseguridad atribuida a las mafias y grupos del crimen organizado se refleja una vez más con el asesinato a tiros de Pedro Briones, líder local del Partido Revolución Ciudadana, encabezado por Rafael Correa. Mientras tanto, las investigaciones continúan en torno al caso de Villavicencio, el ex candidato presidencial en las elecciones del 20 de agosto. En este contexto, Ecuador ha detenido a 6 individuos de nacionalidad colombiana vinculados con dicho asesinato. Se destaca que 2 de ellos se identificaron en la escena del crimen en la que presuntamente actuaron como sicarios. Continúan las estrategias regionales tras el golpe de Estado en Níger. La CEDEAO celebrará en Ghana el 17 y 18 de agosto una cumbre extraordinaria tras las diferencias surgidas sobre los planes de intervención militar en Níger. Por el contrario, el primer ministro designado por la Junta Golpista de Níger, Ali Lamine Seyne, visitó al líder del gobierno militar de Chad, Mahamat Idriss Déby, con el fin de consolidar la posición a nivel regional de las juntas golpistas. Por otro lado, en la víspera de la visita, los líderes del golpe de Estado manifestaron la voluntad de llevar a juicio al presidente electo, Mohamed Bazoum, por alta traición y por minar la seguridad del país a raíz de sus interacciones con líderes internacionales. Otros titulares de actualidad internacional. El incendio de Maui se convierte en el peor desastre natural de la historia de Hawái. Con más de 100 personas fallecidas y una cantidad innumerable de desaparecidos en la ciudad de Lahaina, este incendio forestal se erige como el más letal en su categoría. Rusia ataca infraestructuras clave para las exportaciones ucranianas de cereales. El ataque, producido por drones, tuvo lugar semanas después de la disolución del Acuerdo del Grano en instalaciones de almacenamiento de cereales y puertos situados a lo largo del Danubio. Continúan los enfrentamientos de las Fuerzas Armadas etíopes y las milicias Fano en la región de Amhara. La gravedad de la situación aumenta con el uso de artillería pesada, la cual está provocando la pérdida de vidas y lesiones entre la población civil de la zona. Aumento de las tensiones entre China y Filipinas por un buque de guerra encallado.
Manila rechaza por segunda vez la petición de retirar un buque de guerra usado como puesto militar por Filipinas desde los años 90. El buque, que permanece varado en un banco de arena, está considerado por China como una ocupación ilegal, por lo que amenaza con medidas para que se respete la soberanía y el derecho del mar. El Banco Mundial congela los préstamos a Uganda a raíz de la legislación que atenta contra los derechos de las personas LGBTQ. La ley, promulgada hace menos de 3 meses, motivó la decisión de la organización a no ofrecer financiación hasta que las leyes y políticas del país africano se alineen con los valores y estándares sociales que éste sostiene. Corea del Norte afirma que la entrada al territorio del soldado estadounidense se hizo de forma ilegal. La agencia de noticias estatal norcoreana reveló que Travis King admitió haber cruzado la frontera coreana de forma irregular para refugiarse contra el maltrato inhumano y la discriminación racial que sufría dentro del ejército estadounidense. Inteligencia. Reino Unido acusa a 3 ciudadanos búlgaros por presunto espionaje en favor de Rusia. Los acusados fueron detenidos el pasado mes de febrero bajo la sospecha de haber cometido un delito contra la Ley de Secretos Oficiales. Entre los cargos se les imputa por posesión de documentos de identidad provenientes de otros países europeos, tales como pasaportes y carnés de identidad. Esta situación acontece tras las declaraciones de la Policía Antiterrorista en relación con el incremento de las amenazas estatales y actividades de espionaje relacionadas con Rusia. Un grupo de ciberdelincuentes norcoreanos se infiltran en la red informática de un importante desarrollador ruso de misiles. Según el informe emitido por Sentinel Labs, un conjunto de agentes cibernéticos llevó a cabo incursiones en la infraestructura informática en al menos 5 ocasiones a lo largo del año pasado. Es posible que estos actores operaran de manera individual, aunque existen sospechas de que se pretendiese sustraer información confidencial para respaldar el programa de desarrollo de misiles de Corea del Norte. Se destaca que Rusia es un aliado reconocido para Corea del Norte. Sin embargo, este suceso hace saltar las alarmas con posibles tensiones respecto a la seguridad y tecnología militar entre las dos potencias. China detiene a un empleado de una empresa armamentística por espiar a favor de la CIA. Se sospecha que el funcionario estableció vínculos con un individuo relacionado con la agencia de inteligencia estadounidense durante una estancia en Italia. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró la existencia de un acuerdo establecido entre ambos, donde el ciudadano chino recibiría una compensación y el traslado de su familia a Estados Unidos a cambio de revelación de información y espionaje. La declaración de Pekín, en la cual se aseguró la desarticulación de una red de espionaje de la CIA, surge semanas después de que William Burns, el director de la organización, manifestara que hay avances en la reconfiguración de sus redes de operaciones en China. Ciberseguridad. El robo de identidad o los fraudes por el método del CEO entre las principales amenazas de la ciberseguridad empresarial en verano. Así lo ha revelado el estudio Security Report de 2023 de Check Point. La época estival es una de las más críticas para las empresas, ya que el 30% de ellas experimenta un incremento de los ciberataques en este periodo del año. Los sectores más expuestos son el turismo, el transporte y las reservas online. Y por otra parte, entre los ataques más habituales destacan los fraudes por el método del CEO, el robo de identidad, los falsos clientes y los ataques de ransomware. Los ciberriesgos que debes conocer sobre las redes de Wi-Fi públicas. Existen múltiples ventajas a la hora de conectarte a una red pública de Internet, como la conexión sencilla con familiares y amigos. Sin embargo, su acceso lleva asociado muchos riesgos, como la infección de software malicioso, el acceso no autorizado de archivos y carpetas compartidas por los atacantes o la intrusión en cuentas y dispositivos a través de contraseñas débiles. Si quieres saber más sobre cómo evitar estas amenazas, te recomendamos seguir el curso de prevención y gestión de ciberataques del LISA Institute. Sustraen de forma ilegal información de más de 760.000 usuarios de Discord.io, un servicio de la plataforma Discord.
El pirata informático, bajo el seudónimo Akira, vulneró los sistemas de seguridad para comercializar la base de datos en los foros de ciberdelincuencia Breach. La plataforma de mensajería sostiene que aunque los datos robados no son estrictamente confidenciales, la venta de esta información podría vincularse a cuentas de correo específicos o ser posteriormente utilizada en ataques de phishing y robo de información más delicada. Y hasta aquí el resumen de las noticias de esta semana. Espero que haya sido de tu interés. Desde Lisa News te agradecemos tu atención y hasta el próximo boletín. Si te ha gustado este boletín, recuerda que puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn, donde publicamos a diario noticias y análisis de interés. Comparte este boletín con tu entorno y ayúdanos a seguir haciendo del mundo un lugar más seguro, justo y protegido.